tiene muchísima trascendencia esta remoción del titular. Estamos ya en pleno proceso electoral, que como sabemos arrancó el 8 de septiembre, esta fase electoral en donde los trabajos ya son intensivos, ya arrancaron y se están desenvolviendo todas las fases del proceso electoral, y resulta que de pronto, de manera intempestiva, de manera fulminante, es destituido pues el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, que es desde luego la instancia del Estado mexicano encargada de la investigación de las conductas más graves, Maru, que hay en México, lesivas para la democracia, que afectan la democracia, la compra del voto, el reparto de despensas a cambio de votos, el condicionamiento de programas sociales a cambio de votos, todo este tipo de conductas que son de extraordinaria gravedad, pues son la competencia precisamente de la FEPADE. Entonces es muy delicado que en estos momentos salga el titular de esa área. Ahora, esta remoción se ha dado en un contexto de mucho maniqueísmo, me parece a mí, es decir, que las cosas son o blancas o negras. Por una parte tenemos, digamos, en un polo, en un extremo, tenemos una visión por la cual, por Santiago Nieto, el fiscal destituido es de lo peor, que se dicen estas voces, que es una persona que entró a su cargo desde la mentira, porque no había señalado, cuando fue el procedimiento para su nombramiento, no había señalado que había laborado en la fracción parlamentaria del Senado de la República del PRD, que eso no lo puso en su currículum, y que en su desempeño responde a cuestiones mediáticas más que jurídicas, y que también mintió con el tema de Emilio Lozoya, del exdirector de Pemex, porque en la carta que recibió pues no hubo intimidación alguna como la que señalaba Santiago Nieto. Entonces se le quiere, pues, desde ese punto de vista, linchar de alguna manera, déjame decirlo así, Maru, a la hora ex fiscal de la FEPADE. Por otra parte están los defensores de Santiago Nieto, que señalan que es pues un jurista muy connotado, que venía realizando una función ajena a intereses partidistas y por supuesto gubernamentales, que se desempeñaba con efectiva autonomía, y que por ese motivo había estado poniendo el dedo en el renglón acerca de una serie de casos que pues resultaban importantes para que funcione bien la persecución y la investigación de los delitos electorales en México, y en fin, que es un prócer. Entonces tenemos este contraste, ¿no? Normalmente cuando vemos esta clase de polos encontrados o de posiciones encontradas, la verdad suele estar en alguna parte por ahí a la mitad. En mi percepción personal, Santiago Nieto es un jurista serio, tiene prestigio en el ámbito electoral, en el que yo me he desenvuelto también desde el ámbito académico, y también es cierto, hay que decirlo, hay ciertas expresiones que ha hecho el fiscal que me parece que han sido un error, porque parecieran posicionamientos más políticos que técnico-jurídicos, y ahí es en donde me parece que está la equivocación, y de donde se está agarrando naturalmente el gobierno federal para destituirlo, porque en efecto les resulta un personaje incómodo. No es tan común que el fiscal ejerza la autonomía técnica que legalmente tiene esa Fiscalía de Delitos Electorales, pero es una cuestión, Maru, muy singular, porque si bien tiene esta autonomía, la Fiscalía todavía está adscrita al Poder Ejecutivo, es decir, depende, es como si fuera una subprocuraduría de la PGR, y como todos sabemos, pues la PGR depende del Poder Ejecutivo Federal todavía, porque no tenemos aún la Fiscalía General
de la República que sea autónoma. Entonces, creo que hay que hacer un balance que sea pues más moderado que las opiniones que yo he escuchado hasta ahora. Ahora, el tema de la destitución es también especial porque desde la reforma de 2014, la reforma electoral, tenemos que esta destitución, como ya sabemos, puede ser objetada por el Senado de la República, por mayoría de los senadores presentes. Están en una disposición transitoria de la reforma electoral de 2014. De modo que la historia no ha acabado. El desenlace, pues todavía no lo tenemos, porque podría en efecto ser restituido en su cargo Santiago Nieto en caso de que la mayoría de los senadores, en este caso, pues desde luego, pues todos los senadores de fuerzas políticas distintas al PRI y sus aliados, pues estarían, hasta donde se ve, pues inclinados por que se mantenga Santiago Nieto en su cargo. Lo que, por último, me parece muy relevante es que vemos la enorme inconveniencia que hay para el país, Maru, José Ángel, de que las fiscalías estén adscritas al Poder Ejecutivo, que es exactamente lo que sucede ahorita todavía con la Procuraduría, con la PGR y con la FEPADE. Esto nos muestra la urgencia de que ya demos ese paso a efecto de que las fiscalías adquieran efectiva autonomía. Es indispensable porque en el nuevo esquema que está previsto ya en la Constitución y en la ley, la Procuraduría pasa a ser una fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo y dentro de ella estarán la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y la Fiscalía Anticorrupción, nada menos. Todas ellas, reitero, en un ámbito de autonomía y de independencia respecto a cualquiera de los poderes públicos, en este caso, el Poder Ejecutivo. Ese es mi comentario, ese es el panorama como yo lo veo, Maru, respecto de este pues relevante tema que tenemos en